Bueno, muy buenas tardes amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO. Estamos nuevamente en nuestra hora del tinto con un invitado especialísimo, como todos los invitados que tenemos en esta hora, esta vez de la hermana República de Venezuela, Luis Eduardo Martínez, licenciado en Filosofía y Teología y actual doctorante de Educación de la Universidad de Carabobo. Bueno, con el agradecimiento y los saludos, iniciamos este interesante conversatorio con Luis Eduardo. Cuéntenos, Luis Eduardo, ¿qué le acerca, qué relación tiene usted con el tema de la educación? Pues vemos que por su vocación pues tendrá mucho, y específicamente con el tema de la orientación, ya que le invitamos a través de nuestro fundador, Julio González, a participar en este artículo que usted ha propuesto acerca del subdesarrollo, pensar el subdesarrollo desde una posición antropológica. Le agradecemos también al profesor Julio González Bello, director de este doctorado, uno de los docentes de este doctorado. ¿Qué proximidad, qué cercanía tenemos con el tema de la orientación? Buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿qué tal, América? Encantado. Ciertamente, este encuentro, esta relación, este momento de hoy, infinitamente agradecido al profesor Julio, que forma parte del equipo del doctorado, y es que en este momento nos está acompañando con una asignatura llamada Proyecto Libre. Y él, desde su contexto, desde lo que él ha hecho en la orientación, nos ha ido introduciendo de una manera muy agradable, muy amigable a todo el trabajo que ha venido haciendo la Red Latinoamericana de Orientación. Y bueno, me hizo referencia al trabajo tuyo, al trabajo del equipo, y por aquí me tienes, pues encantado de tener este contacto contigo y con todos los amigos de América Latina que nos oyen ahora en la semana y nos ven en la semana de la orientación. Bueno, me preguntabas sobre mi relación con la educación. Yo tengo una relación con la educación muy amplia desde antes de nacer, porque mi mamá fue maestra y además fue mi maestra en la primaria. Y luego, desde mis años juveniles, tuve la posibilidad de compartir aulas de clase con niños y adolescentes. Y una vez que me hago sacerdote, la universidad de la educación superior, no solamente la Universidad Católica, sino también la Universidad Pública, me abrió las puertas para estudiar, prepararme y también para ser docente, donde justamente hice la maestría en educación, mención, orientación, porque todos los sacerdotes tenemos una vocación natural a la orientación, una cosa que es concomitante al oficio que realizamos. Siempre viene alguien pidiendo luz, orientar es dar luz, es iluminar. Pues no es decir qué vamos a hacer, sino es ver dónde están los puntos de luz que pueden orientar nuestro camino. Y bueno, aquí estoy encantado de este proceso y de esta vocación propia de poder ayudar a los demás a encontrar algunos caminos. Perfecto, ese punto común que tenemos respecto a la educación y la orientación en el equipo de orientadores de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación, RELAPRO, tenemos otro punto común y es el desarrollo humano. Esa es una pregunta que muchos aún se hacen. ¿Qué relación tiene la orientación educativa con el desarrollo humano? De hecho, nuestra revista, recordemos, se llama Revista Latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano. Es precisamente el punto de encuentro que nos reúne hoy y nos reúne durante toda esta semana, última semana de abril, que celebramos esta semana latinoamericana. Entonces, entrando con el tema del desarrollo humano y siendo esa la esencia del artículo al que le hemos invitado a publicar y que le agradecemos nuevamente por enviarnos un material tan de alta calidad que nos da luces, otras perspectivas acerca del desarrollo humano. Bien, entonces empecemos por esa perspectiva, desde su formación académica y experiencia profesional y humana. ¿Qué considera usted que es el desarrollo humano y por qué este tema del desarrollo humano es tan importante
en la educación? Mira, Milka, en primer lugar, habría que decir que cuando en América Latina, de hecho lo refiero yo en el artículo, cuando hablamos de Oriente, de desarrollo, normalmente no aludimos al término o al adjetivo calificativo humano. El desarrollo para nosotros tiene muchísimas orientaciones, ramificaciones, pero lo humano normalmente no forma parte de ello. Tiene que ver con un discurso revolucionario, emancipador, subversivo, anticolonialista, antiimperialista. Yo lo refiero allí en el resumen del artículo, porque bueno, desarrollarse parece que es desprenderse de algunas cosas que en este momento algunos filósofos lo ven con preocupación porque parece que es desprenderse incluso de la identidad. Y normalmente nos preguntamos cómo se puede desarrollar una sociedad si quienes formamos parte de ella no somos integrantes, protagonistas de esto que llamamos desarrollo, que es la persona humana. Por eso, antes de revisar cualquier estructura, yo creo que hay que revisar el origen y el fundamento de todo crecimiento social, que es quienes hacemos posible la sociedad y somos las personas humanas con todo lo que tenemos y somos, no solamente con la necesidad o una necesidad, como llama Magnific, carencia, no, sino con una necesidad que puede ser también potencialidad, que puede permitir crecer, inclusive con la dimensión trascendental de la persona que forma parte de nuestra constitución ontológica, y me permites esta palabra propiamente filosófica, metafísica, es que también la trascendencia es nuestra. Trascender es inclusive el amor al otro, es el servicio al otro, es el desprendimiento al otro, es aprender a ceder para que el otro pueda crecer. Eso también es trascendencia. No tiene que ver con un elemento propio privado, sino o religioso o sobrenatural. Trascendencia es comprender que hay un alter ego, que hay otro como yo, que hay alguien que puede disfrutar también de lo que soy, de lo que tengo. Muy Entonces, bien. claro, el desarrollo. Sí, sí, permítame, Luis. Vamos a hacer un paréntesis de aquí porque ya en el breve discurso eh, ya tenemos bastantes cosas que recoger en el camino. Y una de las cosas que empezamos a recoger aquí tiene que ver con que, bueno, le voy comentando que la red ha venido trabajando en ese concepto de desarrollo humano. Y nos encontramos con dos grandes perspectivas. Una, lo que es el desarrollo humano desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, que es una perspectiva individual, que es una perspectiva inclusive biopsicosocial relevante, pero que en este caso, como usted lo menciona, nos interesa también la perspectiva macrosocial. Y hemos venido estudiando pues, los grandes modelos macrosociales, por una parte el modelo capitalista, por otra parte el modelo socialista o llamado comunista, y estamos también interesados más que en esos dos modelos, en el modelo comunitarista o los modelos comunitaristas o comunitarios. Uno de ellos es el modelo Ubuntu de África y otro es el modelo Abya Yala o del buen vivir. Entonces, es en ese contexto en donde sus ideas tienen mucha relevancia en este artículo y pensamos, y por eso insistimos, en que son ideas fundamentales para poder hacer el trabajo de la orientación. En ese marco del desarrollo humano, desarrollo macrosocial, es el que su tema del subdesarrollo cobra relevancia. ¿Qué factores generales usted contempla en el tema del subdesarrollo? ¿Por qué se nos cataloga como países subdesarrollados en cuanto a lo macrosocial? Sí, el tema del subdesarrollo, y fíjate que en el título del artículo lo pongo entre paréntesis, no para cuestionar, sino para mostrar cierta relevancia, porque mientras nosotros enfoquemos un desarrollo positivista, cientificista o desde el punto de vista de las estructuras sociales, sin contemplar el desarrollo de la persona, seguiremos siendo una sociedad subdesarrollada, es decir, que no termina de valorar el desarrollo en todo lo que él significa en la completud.
ya en la completitud. De alguna manera, Amílcar, mira, ni siquiera quedarnos en la educación propiamente dicha, porque la educación puede formar solo para competencias y cuando solamente miramos las competencias podemos tener peligrosamente una visión reduccionista de la persona. Cuando nosotros miramos a la persona como es, que es capaz de potenciar lo que tiene, de dar lo que tiene, entonces logramos contemplar el desarrollo tal cual puede ser necesario en este contexto latinoamericano. Fíjate que inclusive esta teoría del buen vivir, hasta qué punto esa teoría del buen vivir responde solo a los dos proyectos comunistas y socialistas, cuando el buen vivir es solamente un acaparamiento de bienes y servicios, eso no está integrando a la persona tal cual es. Eso no está incluso educando a la persona, porque la persona se educa tanto en cuanto se compromete con valores cívicos ciudadanos, tanto en cuanto se compromete con la construcción social desde su propia realidad, se compromete desde el núcleo social más fundamental que es la familia, no en el tener y en el haber, que es lo que puede reducir simplemente la discusión a estos dos modelos, ¿no? Y es donde estamos. Yo creo que cuando te escuchaba hablar, tú hablabas de los modelos, del modelo comunitarista. Bueno, lo alternativo, tenemos que plantear ahora un modelo alternativo donde se incluye a la persona como es, sin el materialismo histórico del valor por lo que las dos relecturas del capitalismo, que es el que produce y el que consume, sino, bueno, cómo nosotros podemos ahora plantearnos como seres humanos. Tú hablabas del trabajo que viene haciendo la red latinoamericana y me gustó muchísimo esa palabra transicional. Tengo mucho rato pensando en ella, porque la transición habla de una cosa que se tiene y que se deja para pasar a otra, pero le da importancia a ese proceso de paso. Es decir, no lo obvia, no lo ignora. El paso, la transición es importante. Y yo creo que la transición forma parte de la persona. La orientación tiene que volver a responder a eso genuino de la palabra vocacional. Y vocacional en latín es llamada. ¿Llamada a qué? ¿A qué estamos llamados los que vivimos aquí? ¿Cuál es la orientación que le vamos a dar a ese llamado? Yo creo que superar estos obstáculos nos van a ayudar a nosotros a asumir un modelo ni siquiera impuesto, sino trabajado en común. Me parece muy simpático esto de Magniff cuando dice, no es lo mismo pensar en el desarrollo como algo que está fuera de mí, a yo mismo ser parte del desarrollo. Muy bien. Yo soy parte del desarrollo cuando me comprometo con él, cuando no lo veo como algo que viene de fuera, sino cuando yo formo parte de él. Por eso el término sube. Exactamente. En esa medida vemos el encuentro entre los dos grandes capítulos, por decirlo de alguna manera. Es el desarrollo humano en sí mismo como persona integral. En otro hablamos del desarrollo personal, el desarrollo académico y el desarrollo social. Entonces, en ese capítulo, el desarrollo social, hay factores frente a los que se enfrenta la persona. No hablemos del individuo, la persona, porque diferenciamos ser humano de persona. Ser humano es todo aquel que es producto de dos seres humanos, pero persona es aquel que es producto de la cultura de una sociedad específica. Entonces, en ese proceso de conformación de persona, pues lo social es totalmente relevante y retomando el tema de la transicionalidad, pues la persona se enfrenta a diferentes momentos de transición en su vida y uno de sus grandes momentos tiene que ver cuando se encuentra solo con el mundo real, por decirlo de esa manera. Cuando el estudiante sale del colegio, la educación básica, media, y se encuentra con unos factores macrosociales. Hemos identificado en otros conversatorios factores como la deuda externa, la corrupción político-administrativa, la mala administración de los recursos, la impunidad y seguramente muchos otros que los teóricos y los sociólogos han identificado. Pero digamos, nosotros hablamos de esos cuatro factores
como factores que están asociados a lo que podríamos llamar subdesarrollo. Teniendo en cuenta el sistema sociopolítico de Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte, pues podemos decir que en el mundo hay unos grandes bloques, ¿no? O sea, hay esos dos grandes bloques que están buscando, no el desarrollo humano precisamente, están buscando un macrodesarrollo social en donde el ser humano está al servicio del sistema social y no el sistema social en función de, del ser humano, ¿no? del ser humano, sí, de la persona. Del ser humano, de la persona, corrijo, de la persona, tal como usted lo menciona. Bien, usted menciona que, bueno, estamos en el camino de buscar la alternativa. Usted menciona la vía del análisis hecho por Amartya Sen. Coméntenos qué retoma usted de Amartya Sen que considera valioso y vigente para este tema del desarrollo humano. Mira, si me permites, Amílcar, no solamente quiero comentarte sobre Amartya Sen, quiero hacerte dos comentarios de dos teóricos de este artículo que me parece que pueden dar un paso y un aporte en este momento. Bueno, a esa lista de dificultades macrosociales, yo le agregaría una bien importante que no solo es latinoamericana, sino también global, y es en este momento la carencia de oportunidades. Porque cuando nuestros profesionales formados en este concepto de sociedad del conocimiento se encuentran con el mundo real, y a mí me resulta muy atractiva una expresión del Papa Francisco: lo real es superior a lo ideal. Y en el fondo esto es una verdad esencial. La sociedad del conocimiento nos permite pensar en un mundo ideal, en una sociedad ideal, que no necesariamente se compagina con la realidad. Y cuando nuestros estudiantes salen a la realidad y se encuentran allí un mundo que no les recibe, a pesar de tener todo el fuego para transformar la realidad, entonces en esa carencia, en esa dificultad, a mí me parece la propuesta de la teoría de las capacidades de Amartya Sen una alternativa, porque tanto en Amartya Sen como en Mandir, las capacidades son transformadoras, generadoras, ¿no? Aquí en Venezuela estamos inventando, estamos en este contexto, estamos procurando una palabra que es reinventarse. Y es una palabra que lamentablemente la sociedad venezolana ha tenido que acuñar, porque ante una carencia indeterminada de posibilidades y de medios para vivir, bueno, ¿cómo sobrevivo? Reinventándome. Entonces, la capacidad transforma, la carencia transforma, genera potencia. Entonces, cuando falta la luz, hay algunos que han importado plantas eléctricas. Cuando falta el gas doméstico, algunos han estado importando recipientes, bombonas de gas. En fin, todo esto ha significado como un nuevo pensar para sobresalir, para salir adelante. Entonces, claro, tanto en el contexto de Magnus y en la teoría de Amartya Sen, yo creo que las capacidades pueden ayudar a nosotros lograr transformar y generar un método, un modelo alternativo sustancial. Esa es la otra cara de la moneda. Yo te confieso que cuando me hablan de utopía me da miedo, porque las utopías tienen que ser concretas. Las utopías tienen que convertirse en una garantía, en un ancla. De lo contrario, esa utopía va a ser siempre un salto a la frustración, porque ¿cómo la puedo construir si no me permite concretizar lo que anhelo, lo que la esperanza me invita a vivir? Entonces, yo a estos dos, a Amartya Sen y a Magnus, los pongo en el panorama, en el tapete de considerar las oportunidades como las necesidades, perdón, como una posibilidad para crear, para potenciar. Ahora bien, te agregaría uno más, y ya te lo referí, te lo vuelvo a decir. Hay una expresión del Papa llamada cultura del encuentro. Del encuentro. Y qué interesante que esta cultura del encuentro no está revestida
de ninguna concepción teológica. El Papa no está hablando de encuentro religioso, está hablando de encuentro personal, de una persona que reconoce a la otra y le tiende la mano y la potencia, la ayuda, le brinda posibilidades, la respeta. Yo creo que esto también le da un carácter más humano al modelo alternativo, que me parece que es el salto que falta, salir del ámbito sociopolítico a lo antropológico. Es decir, dejar de pensar que sentirme libre es una condición política. La libertad no depende solamente de un régimen o de una estructura jurídica. La libertad también es una condición propia. El respeto es una condición propia. Mi dignidad es una condición propia. La identidad, lo trascendental, ya lo hablábamos. Es decir, todo eso no está asociado solo a sistemas sociopolíticos, sino también a la posibilidad de encontrarme con el otro. Y el encuentro ahora mismo resulta muy interesante porque ustedes mismos allí en Colombia, además te lo agradezco en nombre de los venezolanos y como colombianos te lo agradezco, ustedes han recibido, se han encontrado con una cantidad de compatriotas míos que han ido a otros lugares buscando posibilidades de vida. Y eso, bueno, con todas las precariedades que significa, es un encuentro, es un reconocimiento. Luis Yo creo que Eduardo, de eso se trata. retomando sus palabras, vamos a intentar aterrizar toda esta teorización que es muy interesante, muy relevante sobre esa situación que usted, concreta que usted plantea. La última vez que yo estuve en el transporte público, aquí se le llama Transmilenio, una especie de metro con buses, es muy típico encontrar la familia típica, valga la redundancia, venezolana que emigró. El señor entre 30 y 35 años, la señora entre 30, 25 y 30, con un bebé de brazos de menos de un año, entre 8 meses y un año, podemos decir, acompañados de otros dos niños, uno de 7 años y el otro de 5 años, según lo que menciona el padre que se sube a este medio de transporte a ganarse la vida, a buscarse la vida vendiendo dulces. Ese es el panorama real, producto de unas condiciones sociopolíticas, de unas condiciones socioeconómicas, de un sistema que no vamos a entrar a discutir aquí, sino que esas son básicamente las condiciones que se aducen para eso. Entonces uno dice desde el humano, bueno, desde el humano, ¿qué puedo yo hacer? A ver, me busco en los bolsillos y miro a ver cuánto puedo aportarle a esta familia, porque entiendo pues que no es culpa de ellos, ni es culpa mía, que el gobierno no va a solucionar el problema, que Colombia ha recibido recursos supuestamente para apoyarlos, etcétera, etcétera, que hay un movimiento internacional y yo puedo decir, no, ese problema no es mío, vayan allá a la presidencia, vayan allá a Migración Colombia, vayan allá a otro lado. Que lo resuelva otro. Que lo resuelva otro, porque yo no tengo con qué ni le puedo, y si le resuelva a usted, pues no le resuelvo, no le puedo resolver a la fila interminable de otras familias que vienen en estas condiciones. Entonces yo puedo sacar de pronto del bolsillo, no sé, el billetico más pequeño que tenga o le compro 3 dulces y listo. Eso es todo lo que yo puedo hacer como ciudadano ocasional. O le compro las bolsas para la basura, que me parece pues que es también una forma, pero hasta ahí llega. Pero resulta que como orientador yo recibo esa misma familia en la escuela. Entonces ahí el panorama es diferente. Entonces ya esto de lo macrosocial, como que aquí no cala. En los modelos de orientación, y hace poco hablamos con una orientadora, una colega orientadora en Guatemala, también en lo que hemos llamado, lo que se llamó en algún momento, el modelo de servicios, se degeneró tanto que terminó siendo el modelo de dispensario que yo criticaba tanto. Entonces, pues, asistencialismo puro. Pues miro a ver qué tengo ahí en la oficina, si de pronto una ropa, un uniforme usado, si de pronto un refrigerio extra, si de pronto, no sé, unos medicamentos, alguna cosa por el estilo. Y vuelvo a esa sensación de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con ese problema de la deuda externa, con ese problema de la corrupción, con ese problema de la mala administración, con ese problema político? ¿Sí? Y es por eso que estamos en este tipo de conversatorios, porque tanto nos interesa lo teórico como nos interesa lo práctico. Hablando también con George Vera, un orientador fundador de Relapro que actualmente radica en Estados Unidos, decía,
Hubo una época en donde en Venezuela digamos, el modelo o uno de los modelos que se usó en orientación fue el del desarrollo sociocomunitario o la orientación sociocomunitaria. Digamos que de los años 80 para acá. Y si retomáramos ese modelo, la pregunta aquí que algunos serían, bueno, ¿y qué podemos nosotros hacer, no solamente desde lo humano? ¿Sí? Descartemos un poco el tema de lo humano, de lo personal, de lo individual, sino desde la función sociocomunitaria del orientador. Estos aportes desde las encíclicas papales que me parecen igual de relevantes, muy serias. ¿Cómo lo aplicamos a esta realidad? Yo soy el orientador y está en la oficina y recibe a esa familia. ¿Para qué nos sirve toda esta reflexión teológica o esta reflexión social que usted plantea desde lo antropológico en su discurso para replantear la praxis orientadora? Yo creo que bueno, hablamos del rol de la educación. El rol de la educación en este momento es determinante. Claro, la educación en América Latina tiene un viso, tiene un problema, podemos llamarlo de esa manera. Y el problema es que tenemos un Estado docente. Y al tener un Estado docente, todas las líneas educativas son regidas por el Estado. Y allí entra en juego la posición de Hannah Arendt, la politización de la educación, la visión pragmática de la educación desde la... Pero lo primero que yo sugeriría, en primer lugar, ¿qué podríamos hacer desde la orientación? Bueno, hay que reconocer un problema personal, un problema individual que tenemos en nuestro continente. Es una cosa llamada daño antropológico. Hemos permitido que todos los sistemas sociopolíticos incidan en nuestra antropología, en lo que somos, y vayamos como perdiéndole el valor a las cosas más importantes. Hemos dejado convertir nuestra sociedad en una sociedad pedigüeña, mendiga. Hemos perdido el valor del trabajo, la dignidad, porque además el trabajo no solamente me permite recibir una remuneración, sino que además me da dignidad porque me siento productivo. Por otra parte, el daño antropológico, además de hacerme dependiente, también me hace incapaz. Puede que yo tenga una autoconciencia de incapacidad y no logre descubrir la transformación que puedo hacer en el entorno en el que me encuentro. Por otra parte, además de descubrir el daño antropológico, es decir, darme cuenta, mira, quien tengo delante viene en una situación de minusvalía que tengo que ayudar a que la vea, que sea consciente de eso para que la transforme. Por otra parte, yo le agregaría a este elenco un segundo elemento, y es el elemento de tomar conciencia de mi ciudadanía, porque además del daño antropológico, nosotros en Venezuela hemos perdido una dimensión tan bella como la ciudadanía. Los valores cívicos, las virtudes ciudadanas se han ido quedando atrás. El respeto en la calle, el ceder el paso, el levantarme para darle el puesto a alguien que lo necesite, como cosas elementales, y lo más grande, como el respetar la convivencia ciudadana en un lugar donde me encuentro, en mi organización, en mi barrio, donde sea, esas cosas también las hemos perdido. Esto tenemos que recuperarlo, porque en otros países la ciudadanía es un elemento fundamental. No es solamente pedirle al funcionario público que me dé lo que yo necesito, sino es comprometerme con el buen funcionamiento de la ciudad, de la polis, de donde estoy. Por otra parte, redescubrir el valor del trabajo, redescubrir el valor de las oportunidades, porque, bueno, no podemos seguir manteniendo una memoria, una vida mendicante, una vida de pedigüeños, estar a la mano, con la mano extendida permanentemente, sino por donde voy, aprovechar esas oportunidades como lo hicieron muchos inmigrantes de nuestro país. Tenemos muchos colombianos, por ejemplo, que es tu caso, paisanos tuyos que hace 40 años llegaron aquí y que hoy por hoy se han mantenido dándole oportunidades al país. Entonces, apenas se invirtieron. Sí, yo creo que habría como que ayudar a descubrir eso, el valor por el amor propio que ha sido tan duramente golpeado
y que es lo que ha generado, como ya te decía, ese daño antropológico, porque también lo hemos permitido, Amílcar. Si yo en este momento te mando un boleto aéreo para Amílcar, un boleto aéreo para que se venga a Venezuela y pase 15 días en la isla de Margarita con todos los gastos pagos, eso es un bien que yo te voy a hacer. Y yo para hacerte un bien no tengo que pedirte permiso, porque es un bien, el bien es algo que se recibe. Pero para hacerte daño, tú me tienes que permitir que yo te haga daño. El daño te lo hago conscientemente. Tú, sabiendo que te hago daño, lo permites. Y en el fondo es lo que hemos hecho en estos últimos años. Hemos permitido, desde hace más de 40 años, un daño antropológico que ha hecho que vaya desestructurándose lamentablemente todo esto, que miren lo que ha terminado y que ahora le pedimos ayuda a ustedes, a los países vecinos, para que nos ayuden a reconstruir lo bueno de la gente, para que veamos lo bueno de la gente y para que ellos también se den cuenta. Eso es lo último, yo creo que es lo último que te sugeriría y es lo que yo he dicho aquí. En Venezuela en este momento, subsanar el daño antropológico va a ser muy difícil, amigo. En este momento, que esta generación de jóvenes de 20, 25 años, que no conocen otro país, sino un país de mediocridades, para que ellos descubran lo bueno, va a ser muy difícil, pero es lo que nos toca. A quienes estamos educando, a quienes estamos formando, a mí, te lo confieso, a mí mismo, como sacerdote, a veces se me caen las alas del corazón, como decía mamá, se me caen las alas del corazón, perdemos la esperanza. Pero yo, aunque yo individualmente pierda la esperanza, yo tengo una responsabilidad colectiva que tiene que ser hacer que los demás, que los que quedamos aquí, descubramos lo bueno y lo mantengamos para que podamos reconstruir este país en el futuro y contribuir en un modelo alternativo que no dependa de uno u otro sistema sociopolítico, sino que me invite a comprometerme con el desarrollo social. Yo quiero citar literalmente algunas partes de su artículo. Una parte que dice, una sociedad sana debe plantearse como objetivo ineludible el desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona. Y en su discurso reciente, yo identifico una gran pérdida, no solamente en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica, sino una pérdida de sentido de lo comunitario. Vamos a citar el modelo latinoamericano y hablamos de tres grandes ejes. Nosotros creo que estamos convencidos que vamos a orientar para tres cosas. Orientar para la vida personal. Esas grandes fortalezas, esas capacidades de las que usted menciona, citando a Amartya Sen y a Manet, la orientación para la vida académica. Finalmente, la escuela es el corazón de la academia. Y si nosotros los orientadores, los educadores nos olvidamos de lo académico, un poco con una actitud lastimera de que pobrecito no tiene conectividad, pobrecito no tiene computador, pobrecito no tiene celular, pobrecito no tiene datos, pues no vamos a avanzar, porque finalmente el tema es académico y hay que sobreponerse a esas circunstancias de alguna manera. En el colegio donde yo trabajo, bueno, se están imprimiendo como hace 20 años guías sin fotocopia, y bueno, de alguna cosa se está haciendo para llegar a la población. Una alternativa, es una alternativa. Es una alternativa. Y el tercer capítulo, el que más nos interesa hablar en este momento, el que estamos ya hablando en este momento, es la orientación para la vida en comunidad. Creo que puedo leer en su discurso, ese es el papel. Yo creo que nuestro papel tiene que ver mucho con ese tema de recuperar el sentido. ¿Qué sentido tiene la vida en comunidad en X o Y sistema socioeconómico, en el capitalismo, en el socialismo, en el comunitarismo, en el sistema en el que estemos hablando, para recuperar? Usted habla mucho de sanar y una sociedad sana. Entonces, definitivamente yo creo que ese es un concepto importante. Es una sociedad que ha estado enferma de muchas enfermedades. Y una de las grandes enfermedades tiene que ver con la desidia. No, a mí el otro no me interesa, a mí no me venga a vender dulces, ni me venga a vender bolsas, que yo necesito dulces, ni necesito bolsas. Deje que mi problema es el mío. Eso para introducir un poco el otro discurso es, trabaje, levántese más temprano. ¿Por qué no madruga? ¿Por qué no hace todas las cosas? Una desfiguración, desvirtuación de un modelo de psicología positiva, de pensamiento positivo, en donde se le endilga al individuo toda la responsabilidad. Usted es pobre porque usted no es más diligente, usted es pobre
¿por qué no madruga más? Usted no es millonario porque no hace más cosas, porque no tiene más fe, porque no tiene más confianza en sí mismo, porque no tiene más autoestima. Pues allí cabe todo un discurso de la ontología individualista, del individualismo ontológico, donde le achaca al individuo toda la responsabilidad. Entonces, hablando un poco en ese sentido, esos planteamientos de su artículo nos lleva, por una parte, a humanizar, humanizar la educación. Creo que me parece súper importante rescatarlo, así se haya dicho, así se haya dicho en muchas otras formas, creo que hay que volver a hacer. Y como ejemplo para nosotros o como un punto de mira para los orientadores, el tema de construir sociedad, construir comunidad. Háblenos, háblenos un poco más de ese tema de cómo se construye comunidad a partir de un elemento que a mí me parece fundamental de lo que usted ha dicho y es, ¿se puede soñar en Venezuela? ¿Los jóvenes pueden Bueno, soñar con mira, un futuro en Venezuela? mira, Mica, yo cuando el profesor Julio nos pidió el artículo, yo pensaba no solamente en Venezuela ni en América Latina. De hecho, le comentaba a Julio, mira, yo creo que en este momento no se trata solamente de establecer modelos triunfantes, sino de responder a un problema global. Porque en el fondo, lo que tú me estás planteando es una realidad global, es un problema global. Ese problema del individualismo permanente que forma parte ahora un poco de lo que llaman algunos posmodernidad o transmodernidad. Ese individualismo indiferente o una antropología equivocada, un antropologismo equivocado. Yo creo que en primer lugar habría que pensar en que no tendremos una sociedad sana si no tenemos una persona sana. Yo a estas tres dimensiones de la orientación, Amílcar, en primer lugar le agregaría, además de la orientación personal, la dependencia y necesidad de eso que llamamos familia, que habría que incluirlo y agregarlo, porque además es donde nosotros aprendemos a ser lo que somos. La familia nos enseña a hacer lo que somos. Tú conocerás al doctor José Gregorio Hernández, cuya beatificación estamos a punto de celebrar. Y tú sabes cómo llamaba José Gregorio Hernández a la familia. La llamaba laboratorio del amor. El laboratorio del amor es el lugar donde se experimenta para aprender a amar, donde nosotros, por medio de los criterios científicos de ensayo y error, vamos aprendiendo a ser lo que somos. Entonces, vencer el individualismo no es solamente reconocer mis capacidades y mis potencialidades hacia lo social, que es en definitiva lo que Aristóteles decía, ¿no? El del animal político. Eso es lo que somos. Es también descubrir nuestra propia identidad. Yo te referí al principio que la filosofía contemporánea está preguntándose mucho sobre la identidad, sobre qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, cuáles son nuestras propias raíces. Nuestra historia está marcada con los hitos que nosotros distinguimos. Entonces, la identidad en primer lugar nos va a ayudar a vencer el individualismo, porque la identidad no es excluyente, la identidad es un factor que me ayuda a reconocer en el otro su propia identidad. Por otra parte, una vida social comunitaria habría que vencer la indiferencia, el fenómeno del descarte que también el Papa ha ido incluyendo mucho en su discurso. Bueno, ¿por qué tenemos que tener una sociedad en la cual no hay posibilidades para todos? En este momento en nuestro país podemos ver esa realidad, pero es una realidad, como ya digo, que viene abarcando todo el continente. Ayer hubo elecciones en Ecuador, bueno, ganó una tendencia que parece ser favorable, porque se rompe el político de América Latina de estos últimos años, al menos en Ecuador, pero luego, si bajamos a Chile, nos damos cuenta de una sociedad chilena que parece estar demandando algo, ¿para qué? Algo, lo que la sociedad chilena está demandando contribuye al comunitarismo o al individualismo. Es una demanda eminentemente ideológica o realmente que puede darle sentido a la vida y a la vida social. Entonces yo creo que
que además de estos factores, además del factor de la identidad, puede también ayudarnos a descubrir la propia dimensión social. No podemos renunciar a lo familiar, eso es imposible. Nuestra vida es una vida que depende del otro. No solamente somos dependientes ni autodependientes, somos interdependientes. La persona depende del otro. Exacto. Hacemos esas precisiones. En el capítulo 3 del modelo Orientación para la Vida en Comunidad tenemos 3 subdivisiones. Uno, Orientación para la Vida en la Pareja, un capítulo que de pronto habíamos olvidado o dejado de lado, como que en la escuela como que no hacemos eso de orientación para la pareja, pero pues encontramos en la realidad de que se establecen parejas, entre comillas, parejas con intereses afectivos a temprana edad, en la adolescencia, inclusive antes. El segundo capítulo es orientación para la vida en familia. Y familia la hemos entendido más desde el concepto sociológico que desde el concepto consanguíneo, de consanguinidad. Y nos encontramos nuevamente en la escuela de verdad y parejas de verdad que tienen una familia muy extendida. Porque resulta que familia ahora, para un venezolano que llega, disculpe que con todo respeto hago la acotación, llega y crea familia con su contexto más cercano, con lo que aquí llamamos los inquilinos, los que viven bajo la misma casa. De pronto uno le presta una panela al otro, el otro le intercambia una linda de café, el día que pronto no tuvieron para la bolsa de leche o el litro de leche, bueno, hay algún tipo de intercambio. Y eso es lo que se entiende como familia sociológicamente, los que comporten un techo común y una olla común. Pero resulta que esa misma familia tiene una familia extendida que dejó en su tierra, no solamente en Venezuela, sino en otras regiones del país. Resulta que también debe proveer para esa familia tiene un contacto con él. Entonces, sí, definitivamente no podemos olvidar ese capítulo de que la familia es ese laboratorio del amor, como usted lo menciona. Y en un cuarto capítulo hablamos, una cuarta subdivisión de ese capítulo 3, hablamos de la orientación para la vida en comunidad. Y desde allí, por eso estamos retomando prácticas comunitarias ancestrales. Aquí se habla todavía se habla de la minga, que es ese trabajo cooperativo. Comunitario, sí, claro, claro. Todos construir. En varios lugares de América Latina se habla de la minga. Sí. Exacto. Yo trabajé en Ecuador y en Ecuador la minga es eso, es todos como Fuente Ovejuna, ¿no? Todos a una, lo llamarían. Exactamente. Y el otro mucho más conocido fue el trueque. Recordemos que en la época del corralito en Argentina, en ciertas poblaciones, en ciertos lugares, pues no había circulante, no había dinero, no había con qué. Bueno, no te vayas muy lejos, Amílcar, esa es la situación. Sí, a eso quiero llegar. Convirtiendo en una manera de vivir. Exacto, a eso quiero llegar. Entonces, esta visión que Relapro está recuperando, porque no es un invento nuestro, mal haríamos nosotros en abrogarnos ideas originales cuando esto tiene todo un trasfondo histórico, recuperar esa visión de lo sociocomunitario, la orientación sociocomunitaria que trascienda ese asistencialismo que siempre lo vamos a tener, porque si citamos un poco la palabra, a los pobres siempre los tendrás con ustedes, dice la palabra, si mal no estoy. Pero entonces, desde esa visión sociocomunitaria también podemos afirmar que es allí el campo en donde el orientador está abriendo un camino. Aquí en Colombia encontramos que una de las formas de hacer orientación sociocomunitaria son los medios de comunicación. Tenemos orientadores que tienen emisoras, que tienen programas radiales, que establecen contactos con las familias, que proveen información, que dan orientación sincrónica y asincrónica. Y eso creo que ha sido un camino importante para abrir una nueva forma de ver la orientación sociocomunitaria. Y últimamente, y es lo que yo personalmente vengo involucrado, lo que estoy trabajando hoy, el día de hoy, llamando a las familias a decirle, organicemos una feria comunitaria, un bazar en donde, bueno, yo paso mi tarjeta y digo, mire, yo soy plomero, ¿a quién le sirve un plomero? Yo soy electricista, yo soy abogado, porque hay profesionales de todos los niveles. Bueno, yo no tengo con qué pagar un abogado, pero puedo, no sé, intercambiarlo con 3 o 4 o 5 horas de plomería o de trabajo doméstico o algo así por el estilo. Entonces, creo que esa visión de lo comunitario sí, en alguna manera, nos permite visualizar la comunidad y vivir la comunidad de una manera diferente. Si nosotros planteáramos eso,
que vuelvo y le digo, no es invento nuestro, es casi que retomar la misma historia de la orientación en Venezuela. ¿Usted lo vería como algo aplicable a la realidad venezolana en ese momento? Bueno, en este momento, América, lo estamos aplicando. Mira, tú hablabas y yo pensaba en la primera lectura de la misa de ayer del domingo, porque la comunitariedad es una cosa, como tú dices, muy antigua, tan antigua como la civilización humana, y en la Biblia encontramos ejemplos muy agradables, muy simpáticos de esto. Claro, yo te confieso que en Venezuela esta palabra genera cierto escozor y urticaria, porque claro, en nombre de la comunidad, de lo comunal, se han hecho algunas cosas indebidas, se han cometido atrocidades, sobre todo en orden a la propiedad privada, porque la propiedad privada en Venezuela, ese término es un término bien delicado que ha estado muy arraigado y de pronto se le ha perdido la dimensión social a la propiedad privada, ¿no? Que pesa, que priva sobre lo social, que es en el fondo lo que tú has sugerido, que bueno, este tipo de ferias que pueden ayudarnos a descubrir qué puede ofrecer a alguien para que la comunidad se usufructe sin atentar contra el patrimonio, contra los bienes del otro. Yo creo que en Venezuela ahora mismo, de una manera muy lamentable, digo, porque no ha sido una alternativa, ha sido una imposición. Es decir, en Venezuela nos hemos visto obligados a asumir el trueque como una manera de vivir. Nos hemos visto obligados a tener esta disposición porque no hay efectivo, porque no hay dinero circulante, porque el dinero que tenemos no alcanza. Entonces, bueno, me da como tú dices en tu país, una libra de azúcar y yo te doy una libra de harina, o me das un litro de leche y yo te doy. Eso ha sido inclusive en el mercado, ir a pagar y no hay posibilidad de devolver el cambio. Entonces, bueno, en cambio, como el cambio es tanto, te llevas media libra de. Entonces, eso ahora mismo no resulta una riqueza para el país, resulta más bien un retroceso. Entonces, yo creo que descubrir esto en el modelo comunitario va a significar una madurez social, es decir, invitar a la sociedad a ver esto como una riqueza, pero no como una obligación porque el sistema no permite otra cosa, que es lo que está pasando ahora. El sistema no permite otra cosa, hay que sobrevivir, subsistir de esta manera, pero no es una alternativa social que pueda ser bien acogida. Yo creo que en este momento definitivamente la misión del orientador en Venezuela tiene que fundamentarse en redescubrir cómo podemos nosotros contribuir decididamente a enrumbarnos como un país normal, social. Fíjate, Amílcar, todo lo que yo te he dicho es fácil aplicarlo en una sociedad donde hay Estado. En tu país hay un Estado que se distingue del gobierno, un Estado que garantiza deberes y derechos ciudadanos. Pero nosotros estamos en un contexto donde no es tan fácil distinguir esto. Entonces, ¿cómo comprometernos en el desarrollo social desde nuestra propia humanidad, concibiendo un país mejor, una sociedad mejor, desde lo que somos? Ese es el reto, creo yo, del orientador ahora en Venezuela. Hemos tenido, de hecho, desde hace varios años un déficit de orientadores en las escuelas. Eso es un problema que ha sido permanente. Y bueno, cuando llega el orientador es padre, madre, psicólogo, maestro, profesor de matemática, lleva la comida a los estudiantes. Es decir, se ha desdibujado el rol, se ha desdibujado el rol y hemos dejado de pensar en una alternativa creadora para ir asistencialmente resolviendo problemas. Entonces, me parece que más bien el rol del orientador ahora tiene que ir orientado hacia esto, tiene que ir encaminado hacia esto. ¿Cómo podemos, desde, desde lo más pequeño, que es el núcleo de la escuela, que es el lugar donde se aprende el primer contacto con la sociedad, el primer contacto formal con la sociedad, cómo podemos nosotros construir una sociedad mejor? ¿Cómo puede comprometerse cada uno sin el individualismo egoísta, sin la parcialidad, sin la negación del otro? ¿Cómo puede conformar un verdadero modelo comunitario social donde la interdependencia y la identidad
se puedan desenvolver. Bien, quiero citar en el contexto de el título completo de nuestro modelo: orientación transicional para el sentido ético de la vida. La orientación transicional creo que ya lo hemos entendido de alguna manera como ese acompañamiento en esos momentos de transición, tanto en lo académico como en lo social. Bueno, yo voy a pasar de quinto a En sexto, lo familiar, en lo familiar, en lo educativo, y necesito un acompañamiento específico para el sentido ético de la vida, y en eso quiero meter en ese contexto una parte de su artículo. Dice: una educación dialógica no es solo aquella que se empapa del método filosófico socrático, con el cual el diálogo se convierte en la fuente para alcanzar el conocimiento o la verdad. La educación dialógica es la que hará que se formen los futuros héroes del mundo. Una educación para el diálogo es una educación para propiciar el encuentro. Entonces, en ese contexto, y ya para ir concluyendo este interesante conversatorio, que no queremos cerrar sin, sin decir que no, aquí no es que se haya dicho todo, ni que ya solucionamos todos los problemas. Es en ese contexto de la educación dialógica que queremos interactuar con el modelo latinoamericano cuando hablamos de orientación principal para el sentido ético de la vida. Yo hablaba un poco de que esto del comunitarismo, de lo comunal, como que también se ha prestado para ciertos manejos y ciertas cuestiones no tan éticas. Entonces, tratemos de hacer el ejercicio de vincular lo ético con lo dialógico que usted plantea. Mire, yo recurrí allí al método socrático, se llama eso. El método socrático es el método con el cual, por medio de preguntas y respuestas, se va llegando a la verdad. No se impone la verdad. La verdad se va descubriendo, porque partimos del principio de que en el corazón de cada uno podemos encontrar semillas de la verdad. Eso es un elemento evidente. Todos nosotros tenemos algo algo sano que nos invita a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero. Y eso, cuando queremos buscarlo, lo podemos encontrar. Ahora bien, este asunto de la ética responde evidentemente a un contexto de valores, a una jerarquía, a aquello que para mí es importante, a lo que tiene que iluminar mi manera de vivir, mi manera de actuar. Yo creo que yo invitaría más bien a dar un paso a mí. Yo no me quedaría solo en lo ético, que es un término, claro, sí, que nos invita a pensar en valores, en cosas buenas, pero yo daría un paso más. Yo iría a la virtud. Virtud significa fuerza. La virtud es una cosa que me va a ayudar a mí a ir estableciendo no solo jerarquía de valores, sino un comportamiento de acuerdo a lo que creo, a la jerarquía de valores. La virtud, como es una fuerza, me introduce, me conduce, me empuja. La fuerza me ayuda a alcanzar lo que quiero. Y eso, en definitiva, es el actuar desde la virtud. Una cosa que me preocupa, y me ha preocupado desde hace muchos años, es que hoy por hoy nosotros tenemos gente en nuestra sociedad que intelectualmente puede ser muy brillante, pero no sabemos cómo vive. Pareciera que una cosa está separada de la otra. Tú me hablabas de estas tres dimensiones de la orientación. Fíjate tú cómo las tres dimensiones de la orientación hay que apuntar a orientar a la persona integralmente, no solo una dimensión de la persona, sino la persona total. Es decir, considerando que la persona no es solamente cerebro, no es nada más la orientación académica, la persona no es solamente corazón, no solamente la orientación emocional, afectiva, la educación para las emociones, es la persona. Es decir, en toda ella hay elementos que son educadores, que son formadores. La persona, la educación puede formar, puede ser una alternativa transformadora, tanto en cuanto la educación impregne toda la persona, no se quede solo en una dimensión de ella. Y la ética puede incluso ser vista como una dimensión formativa, que se puede aprender, que se puede conocer, pero si damos el paso y saltamos a la virtud, si damos el salto cualitativo y vamos a la virtud, de pronto la virtud
va a ayudarnos no solamente a conocer, sino a que la vida se permee, a que la vida se impregne de eso. Yo creo que en este momento estamos necesitando dar el salto cualitativo, como dice Taylor de Chardin, de lo de solamente conocer como un ejercicio epistemológico a realmente vivir, a comprender que toda nuestra vida es una vida que impacta, es una vida que puede iluminar, que puede golpear lo demás. Entonces, vivir desde la virtud, o bueno, desde la ética, como pueden llamar algunos, es una invitación a concatenar, a ser coherentes, a ser auténticos, a saber que tu rol de orientación no se circunscribe a las cuatro paredes de la oficina del orientador en la escuela, de que mi rol sacerdotal y educador no se circunscribe solo al ámbito de un templo, sino que hay una vida que puede golpear la vida de los demás, que puede impregnar esa vida. Y eso se hace cuando se integra lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso es en el fondo. Yo creo que es la carencia de este mundo de hoy. Por eso yo te decía, en este momento tenemos que reconocer que la realidad es superior a lo ideal. Lo real es mayor. Mira, ¿por qué nuestra juventud? ¿Por qué en el ámbito juvenil las cosas que para ti, para mí en algún momento fueron una cosa maravillosa, para ellos no lo son? ¿Por qué hoy el, el aprecio por el respeto, el valor por el conocimiento, el amor por el conocimiento, una vida de buen trato, de respeto por el otro? ¿Por qué para nuestra juventud eso no está siendo algo llamativo? Porque no les interesa, sí, pero en el fondo no lo han visto en nosotros. En el fondo, lo que están demandando esos muchachos es ver en mí y ver en ti lo que nosotros predicamos. Es decir, estamos hablando de lo bueno y lo bello, pero vívelo, demuéstrame que eso que tú piensas es realmente bello y bueno porque lo vives. Yo creo que lograr unir esto, por eso te hablaba de la redimensión de la función del orientador en Venezuela, que no necesariamente atañe directamente a lo económico, lo pongo yo allí en el artículo, sino más bien a lo otro, a lo que verdaderamente va a transformar, que es el corazón, que es la persona. Entonces yo creo que pensar en lo ético como una entelequia es el peligro, es el peligro. En este momento hay que pensar en lo ético como un desafío para darle contexto a lo ideal, es lo que considero. Recuperando justamente el concepto de lo ético desde el modelo Adyayala, el buen vivir, la ética amerindia, lo que podemos llamar la ética amerindia tradicional, se resume en tres principios: no mentir, no robar y no estar ocioso. Y lo menciono por dos razones. Uno, porque la ética tiene que tener necesariamente un carácter eminentemente práctico. La ética, tal como usted lo ha presentado, se ha visto como una cátedra teórica y que eso es propiedad exclusiva del profesor de ética, quien sea, que este sea, el filósofo, el sociólogo. Entonces, como que el orientador ahí no tiene nada que ver porque como eso es de otros, eso no tiene nada que ver con mi trabajo ni con mi realidad. Yo estoy cerrando este conversatorio con esa idea. No se trata de que el orientador sea el profesor de ética. Sí se trata de lo que usted ha dicho. Yo no puedo ir en contra del discurso que proclama. No puedo ser una persona no ética, independientemente de qué entendamos por una persona no ética. Pero si nos adscribimos a esa literalidad de la interpretación del buen vivir, es no robar, no mentir y no estar ocioso. Cierro con un ejemplo. No es poco frecuente que en nuestros países, o que hablan específicamente de Colombia, se cayó un puente, se cayó todo un conjunto residencial, hubo que tumbarlo. Si uno mira un poquitico detrás de eso, hay unos elementos no solamente económicos, sino éticos. Algunas veces se caen los edificios porque alguien se robó la plata para comprar los materiales de mejor calidad y le bajó un poquito y se echó al bolsillo la diferencia. Algunas veces se cayó el edificio
porque el arquitecto o el ingeniero no se tomó el trabajo de estudiar matemáticas, sino que le pagó a un amigo para que le hiciera los trabajos. De medir, bien claro. ¿Sí? Y eso tiene, y si nos devolvemos un poco a la película, resulta que eso sucede en la escuela todos los días. Yo como profesor sé que se están copiando en el examen de matemáticas y sí, yo sé que se están copiando. Pero eso no es mi problema. Pero ese que se está copiando termina siendo el médico que me va a atender a mí y a mi familia. Entonces no sé si yo cuando lo vea en el consultorio, digo, ese fue el que se copió toda la vida, el que sospecho que se copió en la universidad, el que sospecho que compró los exámenes, el que sospecho que inclusive compró el título, me va a atender a mí, a mi familia, entonces hago la hilación y digo, resulta que eso que me pareció tan elemental de que se copien en un examen, resulta que sí me afecta a mí y a todos, a mi familia y a todo el contexto. Ese es como un ejemplo muy elemental que se me ocurre, o que he referido varias veces, de cómo lo ético tiene que ver con el mundo de todos y tiene que ver con la orientación, con la educación. Y con lo práctico, tal como tú has dicho, ¿no? Con lo práctico. Mientras nosotros sigamos viendo esto como algo que no me atañe a mí, por eso yo usaba estas tres palabras que tienen que ver con el desarrollo de la vida. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso me atañe a mí. Es decir, no, ciertamente un orientador, un maestro, un sacerdote, nosotros somos seres en construcción. Todos los seres humanos somos seres en construcción, todos. Todos estamos yo en creo un que camino. me le voy a copiar esos términos porque son un correlato perfecto con eso. Sí, Lo que siento es tiene que ver con todo ese primer capítulo de la personal, orientación para la vida internacional, lo que siento. No lo habíamos visto así y quiero reconocerle públicamente que nos vamos a copiar esa referencia. muy bien, tranquilo. Lo que pienso es todo ese desarrollo académico. Yo no pienso si en el lenguaje y para el lenguaje tengo que estar en un Sí. mundo de educación. Y lo que lo hago es en la comunidad. Por eso recuperamos las tres dimensiones de Manfred Magnier. En la vida, las dimensiones tal como la presenta Magnier son varias cosas. La dimensión del tener, todo eso Sí, autoterminal. La dimensión del sí, hacer y la dimensión hacer, del estar. Entonces, esos son los sí, correlatos que hemos venido haciendo en términos técnicos, ya la objetivación. La dimensión del ser se objetiva en estas tres dimensiones. Lo que yo soy, lo puedo resumir en lo que tengo, lo que hago y dónde estoy. Ese es ese proceso de objetivación. Y el proceso de anclaje tiene que ver con que, bueno, esos términos todavía suenan un poquito raros y vamos a traducirlos al desarrollo, si lo quiero decir, el desarrollo personal, el desarrollo académico y el desarrollo comunitario, donde decíamos, a la recordemos que práctica de la vida, como decía. pareja, familia, comunidad. Entonces creo que Comunidad. nos ha servido muchísimo para poder ir haciendo esos anclajes o estas articulaciones. Y para invitarles, amigos de la red latinoamericana, el día viernes de esta semana latinoamericana, el 30 de abril, vamos a estar hablando de qué es el modelo latinoamericano, qué avances tiene. Empezamos a hablar de ese modelo de 2017 en Buenos Aires, Argentina, cuando realizamos nuestro Congreso Latinoamericano, auspiciado por la UDEN, dirigido por nuestra directora de Asuntos Académicos, Silvia Gabriela Vázquez, que nuevamente le agradezco su participación en la red, e invitarlos. El sábado 1 de mayo vamos a tener, Padre, lo invitamos especialmente a que participe en este conversatorio de Afro-Latinoamérica, un conversatorio afro-latinoamericano. Vamos a transmitir en horario del 12 del día, el sábado 1 de mayo, donde vamos a encontrarnos con orientadores de África, de Nigeria y de Sudáfrica, hablando justamente de esos temas, del modelo Ubuntu y cómo proponemos desde Latinoamérica no copiar un modelo ni europeo ni norteamericano sin menospreciar estos modelos, sino construir esta nueva realidad, estos nuevos modos que tienen que ver con todo esto que hemos hablado hoy y podemos agradecerle a Luis Eduardo que haya dedicado esta casi hora de su tiempo para discutir con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Estamos en contacto, esperamos nuevos artículos. Ya me está diciendo Julio que ustedes están muy activos y que seguramente hay otros artículos que vamos a recibir con mucho gusto para realizar en la revista Latinoamericana de Educación y Desarrollo Humano. Amigos de Relapro, Bueno, nuevamente, muchas gracias. gracias a ti, Amílcar. Encantado y bueno, sí, nos seguimos comunicando. Que siga adelante esta semana. Sí, señor, muchísimas gracias. Estamos en contacto.